Noticias frescas como agua de manantial. Anécdotas que burbujean como una fuente de soda. Efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud. Y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Hola, ¿cómo están? Seguimos haciendo La Fuente. Soy Carolina Caco Aliaga, periodista de Prensa Chile. Y tenemos en este segundo bloque, como todos los lunes, un invitado de lujo que les voy a comentar al tiro quién es. Es el profesor emérito de la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, el profesor Josep Ramos. ¿Lo dije bien, profesor? Muy bien. Bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por venir. El profesor acaba de lanzar un libro muy interesante que vamos a conversar sobre él en un ratito. ¿Cómo está, profesor? Pues muy bien, gusto estar con ustedes. El tema de este libro es muy interesante y es un tema que nos toca a todos, que es la economía, pero desde una perspectiva distinta, una perspectiva más humana. ¿Es posible que las emociones, los valores y la ética puedan cambiar cómo funciona la economía? Es una de las preguntas que uno se hace antes de introducirse en este libro, que lo estamos mostrando acá ya. Lo pueden observar, yo lo leí el fin de semana, la verdad que se lee muy fácil, porque está escrito como para público no económico, ¿no? Exactamente, o sea, usa mucho argumento económico, pero dirigido al público general. Sí, así que hoy día nos va a ayudar a entender esto nuestro invitado, el profesor Josep Ramos. Este libro propone una forma innovadora de ver la economía, alejándose de los números fríos para enfocarse en el impacto que las decisiones económicas tienen en nuestras vidas y en la sociedad. Y además el resultado de 20 años de reflexiones profundas donde se cruzan la economía y la filosofía. Profesor, partamos con ¿qué lo motivó a escribir este libro Economía Humanista? ¿Y cómo surge esta idea de integrar valores y emociones en la economía? Bueno, el origen tiene varios orígenes. El primero, un trabajo que hizo un colega de la facultad, Javier Núñez. Él estudió el grado de egoísmo que tenían los alumnos de ingeniería comercial y los de las demás carreras. Hay técnicas para hacer eso. Y por así decirlo, en una escala de 1 a 10, los alumnos de primer año de todas las carreras eran como medianamente egoístas. Eran egoístas, pero no tan medianamente. Pongamos un 5. Entonces hizo el mismo ejercicio, pero con los alumnos de quinto. Los de quinto año de las demás carreras permanecían en 5. Pero los de ingeniería comercial, ¡pum!, saltaban a 8. O sea, habían hecho mucho más egoístas. Wow. Y él decía, deberíamos de informar al CERNAC, a los apoderados y a los alumnos, que ingeniería comercial te va a hacer más egoísta. O sea, la verdad es que no me gustó la conclusión, no la creí, rechacé inicialmente, pero con los años me fui dando cuenta que efectivamente, tal vez por tanto machucar que el hombre es egoísta, que está maximizando ingresos y nada más, o casi nada más, que estamos convirtiendo a los alumnos en esto. Y eso da lugar muchas veces a análisis, para mí, lo ejemplifico en el libro, análisis muy unidimensional. Tal vez el caso más patético de esto fue por nada menos que el economista jefe del Banco Mundial, posteriormente el ministro de Hacienda del presidente Clinton. Y él escribe un memo en que sugiere que si es técnicamente posible trasladar la polución donde se genera en los países desarrollados hacia los países subdesarrollados, sería buena idea. ¿Y por qué? Porque decía, mira, el daño de la polución es la mayor morbilidad o mortalidad que produce. Bueno, es decir, un día o un año menos de vida, un día menos de vida de un africano que gana $1 al día, $1. La
un día menos de vida de un neoyorquino, pues que gana $300 al día, es $300. Por consiguiente, es conveniente que la polución lo sufra el africano y no el neoyorquino, porque el neoyorquino en ese sentido pierde 300 veces más. O sea, es un análisis muy unidimensional, donde en lugar de cada vida vale por igual, cada vida vale según las lucas que genera. Bueno, es un caso extremo, ¿no? Pero yo creo que es mucho, y eso me motivó entonces a escribir el libro. Ahora, se basa en evidencias y estudios en su mayor parte de economistas. O sea, esto no es algo que invento yo, pero que no se incorpora tan plenamente en los análisis habituales. Y entonces eso es lo que trato de resaltar. Claro, ese tipo de análisis como el que comentaba, tan frío y tan... No, más que frío, unidimensional. Unidimensional, claro, que es una sola variable, que es la económica per se. La monetaria. La monetaria. De hecho, cuando yo le contaba a mis amigos que iba a entrevistar a un economista, me decía, ¿pero cómo un economista? Así como... que fome incluso. Y es como, no, es un economista humanista que tiene otra idea. Y cuando yo les empecé a contar era como, ¿existe ese tipo de economistas? Y me decían, pero por supuesto. No, sí existe, no sé, Existe, esto, ¿no? esto fue un caso extremo. Sí. Pero, digamos, yo creo mucho en los incentivos monetarios, pero también en los no monetarios. Por tomar un ejemplo, tú eres mujer. Ajá. ¿Cómo te sientes tú si descubres que el periodista en la Chile, hombre, ganara 20% más? Terrible. Terrible, ¿no? Sí. Bueno, y lamentablemente eso se da mucho. Así o sea, a la es. gente le importa no solo el sueldo, sino la justicia del trato. Sí. O que el ascenso vaya no a la persona que todo el mundo reconoce que es el mejor, sino al que tiene los pitutos. Claro, y que es amigo del jefe. Exacto. Eso empobrece el ambiente. Y todo esto no es solo injusto, sino es malo para la productividad. La empresa se disminuye. La gente tiene que sentir que hay un trato más o menos justo, porque si no atornillan al revés. Claro. Entonces, esto no es solo una prédica moral, sino es que si uno no incorpora trato como parte de los motivos, un trato justo, uno empobrece el clima laboral y perjudica la productividad, el empleo, todo lo demás. Claro, o sea, trabajadores felices son más productivos, dice el dicho, ¿no? Algo así. Bueno, exactamente. Profesor, y este libro se distancia de la idea de la economía como algo únicamente material. ¿Cómo cree que esta propuesta puede cambiar esta percepción que tiene la gente de esta disciplina? Bueno, yo creo que lo importante no es la percepción que tenga la gente. Ojalá que cambie un poco lo que hacemos en la economía. Ya, claro. Y eso puede cambiar la percepción. O sea, yo creo que hay mucho susto. La gente en general no le gusta mucho los números, entonces eso es algo como la matemática que está, eso Claro. lo aparta. Y además muchas veces las conclusiones de los economistas son contrapelo, no sé, por así decirlo, y con razón son contrapelo. O sea, yo creo que todo el mundo, por ejemplo, cree que la protección arancelaria, subir los aranceles, es bueno para la industria nacional. Todo el mundo cree eso. Sin embargo, tienes que estudiar economía para darte cuenta que a la larga es más conveniente que cada país produzca eso en que es más eficiente, a que cada país produzca de todo. O sea, que importe eso en que es menos eficiente. Eso tienes que estudiar economía para entender eso. Claro. Y entonces va un poquito contra el sentido común. Entonces, yo creo que eso también se lo hace difícil tragar. Uno tiene, y no digo el sentido común, uno tiene Trump, que está abogando por proteccionismo por todos lados, y la gente en general cree que eso es razonable. Que es bueno, por eso lo votan quizá. Sí, exactamente. Porque entonces, mucho de lo que dicen los economistas, aunque es contraintuitivo, resulta que sea cierto. Y eso también nos da mala fama. Pero también da mala fama, y es el que apunta a esto, cuando dejamos fuera dimensiones de justicia, por ejemplo, y muchos más. Pero y eso es lo que no enfatizamos en economía mucho, la cooperación. La competencia es lo que enfatizamos,
y la competencia es formidable. O sea, creo que el hallazgo de Adam Smith de la mano invisible, la famosa metáfora que imagínate que incluso egoístas producen lo que se necesita a precios más o menos razonables siempre que haya competencia. Eso es bien, pero también, tú que leíste el libro, yo hablo de la metáfora del semáforo quemado, que aboga por la importancia de la cooperación. Claro, si por ejemplo uno está subiendo por Vicuña Maquena en auto hacia Plaza Italia, otro bajando por Providencia, se quema el semáforo y por competencia, cada uno tratando de pasar primero, empeora la situación para sí y para todos los demás, todos, ¿cierto? Ahí se necesita cooperación. Y cooperación es bien importante, y no solo bla bla de trabajadoras sociales, como podría decir alguien de Chicago, sino que, piensa tú, las empresas compiten ciertamente con otras empresas, pero hacia adentro el departamento de finanzas coopera con el de producción y coopera con el de marketing. O sea, no se están serruchando el piso el uno al otro. La empresa quiere cooperación. Entonces, bien importante en la economía, no es solo algo etéreo. Claro, para combatir la desigualdad y en contextos actuales, como además tenemos cambio climático, no sé cuántas otros estresores más, si fuéramos animalitos de laboratorio, estresor, cambio climático, desigualdad. ¿Cómo estas medidas, bajo esta misión, estas medidas económicas, pueden ayudarnos a ir combatiendo la desigualdad? Bueno, voy a hablar de una medida, le voy a dar dos, pero vamos a hablar de una muy sencilla. ¿Ya? Que casi nadie podría objetar. Yo hago 10 propuestas, o sea, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con ellas, pero 10 propuestas para mostrar que no es puro, no es algo etéreo, no es desahogo, que se pueden sacar conclusiones prácticas. Una medida bien práctica sobre la distribución de ingresos. Pedir que cada empresa publique anualmente cuál es la relación salarial entre los 10 ejecutivos mejor pagados y los 10 trabajadores peor pagados. No es que haya una ley que diga que la relación solo puede ser 50 a 1, 10 a 1. No, que lo publique. Yo te digo, ¿no te parece razonable? Un banco, pongamos, si descubre que sus 10 mejores ganan 100 veces más que los de abajo. Claro. Y otro banco es 50. El banco de 100 va a decir, oye, sin que nadie le diga nada, sin que haya una ley, va a decir, oye, tenemos que estar al menos como los demás. Porque hay un dicho en la administración que lo que no se mide no se gestiona. Entonces cuando tú empiezas a medir y en este caso comparar, todos van a querer moverse y tanto pagándole tal vez menos a los de arriba, pero sobre todo subiéndolo los de abajo. Y esa es una medida súper simple. Para ir al otro extremo, una que podría ser más discutible, una forma, algo que a mí me gusta mucho, pregúntate si no es bueno para la productividad, así como para la distribución de ingresos, que parte del sueldo del trabajador, que no todo sea sueldo fijo, sino que parte del sueldo del trabajador sea variable según el desempeño, la utilidad, la producción de la empresa. Si es así, el trabajador, y los estudios muestran, se empeña más porque ve que está involucrado él en ese desempeño. Eso es bueno para la productividad, su ingreso. Claro. Y además, entonces esas son medidas que no están típicamente en el menú de la profesión, que surgen, y son otras también, pero que se pueden implementar. Sí, con la primera medida me acordé que se dio ese debate con los sueldos de las universidades a raíz de Marcela Cubillo. Bueno, todo el mundo decía que las universidades públicas como la nuestra está el sueldo de la rectora, se sabe, el sueldo también, pero las otras públicas no se sabe cuánto gana el rector versus el que menos gana, digamos. No, exactamente. Bueno, pero te digo, si tú quieres, sin lugar a duda, tú deberías de estar dispuesto
si tú tienes una planilla, una estructura de salarios razonables, tú deberías estar dispuesto a que se conozca. Por supuesto, uno quiere guardar la privacidad, no tiene que poner el nombre que el señor Martínez es el que gana los 10 millones. Claro, pero saber que el máximo es este y el mínimo es esto, y por trabajos similares, bueno, no son similares, obviamente hay profesores que son más destacados que otros, pero ninguno es 17 y los demás 3. Eso, a no ser que sea Einstein, y ciertamente no era Einstein. ¿Quién se le ocurrió eso? Sí, sí. Estamos conversando con el profesor Josep Ramos. El profesor nació en Estados Unidos. Le dimos la nacionalidad chilena por gracia el 2002. Estudió en la Universidad de Columbia casi toda su formación, profesor. ¿Y trabajó cuántos años? ¿Ha trabajado en la FEN? Bueno, yo llegué como profesor visitante en febrero del 68. ¡Wow! Pero trabajé full time esos 3 años y después fui part time. Hasta que, bueno, después terminé trabajando en Naciones Unidas, distintos organismos. Y en el 99 dejé las Naciones Unidas y vuelvo full time a la facultad. A la facultad. Y ahí trabajé hasta la pandemia, cuando jubilé justo antes de la pandemia. Y fui decano entre el 2002 y el 2006 y a raíz de eso recibí la ciudadanía por gracia, un gran honor. Y el año pasado le dimos el título de profesor emérito con la rectora Rosa Bebés y todo. Profesor, hablemos un ratito de filosofía. A usted le gusta mucho la filosofía. ¿Cómo ha influido ese interés en la creación de este libro o en la creación de una visión más humana de la economía? Bueno, no solo yo, muchos colegas, repito, muchos de estos, casi todos los que están en este libro, recojo de estudios que han hecho economistas, otros economistas. No es lo que solemos enseñar, no está en el core, el núcleo. Claro. Y eso es lo que estoy tratando de relevar. Mire, yo creo que el ser humano es multidimensional. Y si bien la parte monetaria es parte importante, diciendo lo anterior, creo que somos más egoístas que altruistas. Yo considero que hay una dimensión que se descuida, que la mayoría de nosotros no son ni diablos ni santos, sino somos decentes. Decentes es alguien dispuesto a hacer su parte. Si ve que el otro hace la suya. Y eso es la predisposición a la cooperación. Y ese punto, por ejemplo, lo ejemplifico en el libro, esa decencia. Yo antes mostraba, o todavía, a mis amigos extranjeros, los llevaba por el centro, mostraba Santiago Centro, y siempre paseaban por Paseo Más. Y Paseo Más, al menos en esa época, era un chiquero. Había puchos, restos de helado, papeles, y la gente caminaba y botaba un papel. Y mis amigos decían: los chilenos son chachos. Y chuta, me dolía, pero era cierto. Pero bajábamos al metro para volver a casa, y el metro Universidad de Chile, la estación Universidad de Chile, se baja ahí, y veían la plataforma Impeque. Y decían: oh, los chilenos son suizos. ¿Cómo los chanchos de Paseo Bar se convirtieron en suizos al bajar al metro, o viceversa, los suizos en chanchos? Y entonces cayó la chaucha. Y me cayó la idea. Pero obvio, si tú estás en un lugar donde ya hay muchos papeles, uno más que importa. En cambio, vas al metro y ves que no hay, tú haces tu parte. Claro. Y eso fundamenta, o sea, no eres santo. O sea, la Madre Teresa tampoco votaría un papel en Paseo Más, pero nosotros sí. Entonces, rescatar esa dimensión que se tiende a descuidar. No solo somos egoístas y altruistas, sino somos dispuestos a hacer los nuestros, o sea, decentes. Y eso lo trato de incorporar. O sea, y repito, estos son dimensiones que, bueno, estudian todas las demás disciplinas. Así es. Y que de algún modo se tienen que incorporar
según el caso, obviamente, a la economía. O sea, si tú estás tratando de ver, qué sé yo, para tu pensión, si inviertes en Copec o en Falabella, bueno, ya, es la rentabilidad, el riesgo y más nada. Así es. Pero en otras cosas tienes que incorporar eso. Profesor, lamentablemente tenemos poco tiempo, así tenemos que ir cerrando. Para finalizar, ¿cómo cree que este enfoque puede cambiar las futuras generaciones de economistas? Muy cortito. Bueno, yo creo que si se amplía la mente, su análisis va a ser mejor y sus políticas económicas van a ser más ricas. Además de las habituales que conocemos, hay adicionales que puedan tomar en cuenta, desde las más humildes hasta las más complejas. Perfecto, profesor. Muchas gracias por venir a La Fuente. Y Editorial Paidós, acá está. Busquen el libro, es muy, muy interesante y muy entretenido y de verdad que les va a cambiar la visión que tienen de la economía. Se los recomiendo. Muchas gracias, profesor.